Las personas que están en estado mimulus suelen manifestarse como personas temerosas, en algunos casos pueden tener una apariencia de personas débiles y manifiestan tener miedos muy concretos. Por ejemplo, las fobias. Las fobias forman parte de los miedos de tipo mimulus. Miedos tangibles. Por ejemplo, hablando de fobias, miedo a las arañas, miedo al dentista, miedo a perder el trabajo, miedo a la contaminación. Eh, Hace un poco tiempo trabajamos con una señora que tenía mucho miedo a la contaminación y además tenía miedo siempre de infectarse, de contaminarse, y le dimos Mimulus con Crab Apple, porque tenía una gran obsesión por la limpieza. Combinación que resultó excelente para esta señora. Les decía que las personas del tipo Mimulus, que puede ser caracterológica o puede ser temporal, pero los tipos caracterológicos por lo general tienen una constitución frágil, ¿sí? O presentan ciertos rasgos que denotan delicadeza, debilidad, fragilidad. Si están en alguna situación social donde se ven expuestos, pueden sonrojarse, tartamudear, o puede velarse su voz, ¿sí? Cuando la voz sale como más finita o sale entrecortada, eh, risa nerviosa, transpiran sus manos, pueden llegar hasta a temblar en algunos casos, y de un estado mimulus fundamentalmente caracterológico a un estado de pánico rock rose, a veces hay un paso muy pequeñito, ¿sí? Son personas que pueden caer en crisis de pánico, pueden tener tendencia a ese tipo de síntomas. En otros casos puede confundirse incluso con un estado Beach, las personas que son intolerantes, ya que una persona en estado Mimulus no suele tolerar todo lo que sea agresivo, fuerte, violento, como ruidos fuertes, actividades intensas, luces intensas también. ¿Mm? Existe cierta hipersensibilidad al medio. Por eso Walnut, la flor del nogal, es otra de las flores que pueden acompañar muy bien a una persona fundamentalmente caracterológica de tipo Mimus. Para la timidez, me preguntan aquí. Sí, exactamente. Para la timidez es la flor más indicada. Para la timidez en muchos casos podemos combinar si la persona, además de ser una persona tímida, de tener miedo a exponerse, está en una situación, digamos, de que además no se arriesga, no acciona, podemos darle large para darle un empujón, la última flor que vimos, large, para empujarlo hacia la actividad, hacia la acción. Bueno, y aquí me dicen que hay una persona que cuando se dio el brote de influenza en México, entró en depresión y tenía miedo de que su familia se enfermara y ya ni siquiera se levantaba de la cama. Sí, obviamente que es un miedo muy concreto, el miedo de tipo Mimulus, pero además entró en depresión. Ahí quizá deberíamos tener en cuenta otras flores y tener en cuenta también y observar qué pudo haber catapultado esa depresión en esta persona. Además, miedo a que su familia se enfermara, lo que habla de otra flor que trabaja los miedos, otra flor del grupo del temor, que es el red chestnut, ¿sí? El castaño rojo, para cuando tenemos miedo que a algún ser querido, que a alguien más le suceda algo. Ahí es la que nos estaba sugiriendo también Marcia, exactamente. Mi pregunta es, Nancy, si esta persona aún sigue en este estado, porque, bueno, si bien la influenza sigue presente, y en México todavía se están tomando recaudos y hay ciertos cuidados, si qué hizo para superar esto y si esto pasó. A veces un miedo muy intenso puede provocar un estado depresivo concreto y bueno, a medida que se va tratando el temor,
es el estado de depresión va superándose. Muchas veces la flor que puede acompañarse cuando es un miedo concreto de tipo Mimulus y aparece una depresión concreta por ese estado es Gentian, porque el miedo en muchas circunstancias nos puede hacer perder la fe. La fe está muy asociada con el estado Mimulus. Si bien la fe la trabajamos con Gentian, de todas formas, aquella persona que está frente a una situación de temor también está frente a una prueba de vida y también está frente a una prueba de fe. Así que Gentian es una flor que puede ser muy interesante. Bueno, Nancy nos está comentando que esta persona todavía no lo superó. Estamos hablando de que el brote de influenza en México comenzó el 24 de abril. Lo tengo muy presente porque fue el día que llegué a México y lo viví muy de cerca. El 24 de abril estamos en el mes de septiembre. Fíjense cuántos meses con este problema. Una flor que hay que tener en cuenta para esta persona es Star of Bethlehem, porque evidentemente que lo está viviendo como una situación sumamente traumática. Hay que ver que cada persona puede vivenciar las situaciones de forma diferente. Nancy le está dando flores de hace 15 días. Si quieres nos puedes contar qué flores les estás dando y ya tenemos un caso para comenzar a estudiar. Además, estamos viendo este caso justamente que está relacionado con Mimulus. Con Marcia les recomendábamos Red Chestnut, es una de las flores para cuando existe ese temor por parte de la familia, o sea, parte del temor es que a la familia le suceda algo. Gentian, para esa depresión con esa causa conocida. Star of Bethlehem, ¿sí? Esas son las flores que tenemos en este momento. Pueden sugerir alguna otra ustedes también. Walnut podría ser otra flor para tener en cuenta. Siempre que coloquemos aquí como sugerencia de flores, ustedes tienen que escribirlas, tomarlas, aquella que le va a dar la flor a alguna persona, y bueno, y después someterlas a prueba. O sea, verificar si estamos dando las flores concretas. Quizá alguna no esté dentro de las posibilidades o nos estemos equivocando. Entonces ustedes que tienen la posibilidad de hablar con la persona, verificarán o no la flor que estamos viendo. Bien. Seguimos con Mimulus entonces. Hablamos de que las personas tímidas, vergonzosas, ¿sí? Aquellos que titubean, por ejemplo, un niño o un joven en la escuela o en el colegio que le dé miedo a participar, le dé miedo a levantar la mano, ¿sí? Incluso hay personas que hasta le da miedo detener a alguien en la calle y preguntarle dónde queda tal dirección, ¿sí? Miedo a hablar en público. Obviamente que estamos hablando de personas que están con cierto grado de inseguridad. Temores ante determinados cambios, por eso les decía que Walnut no solamente también como una flor de protección, sino que para ayudar en situaciones de cambio, miedo a envejecer, en algunos casos también, miedo a enfrentar determinadas etapas o procesos de la vida, una señora que tenía miedo a la menopausia, entonces tuvimos que tratarla, una de las flores que le dábamos era Mimulus, que le hizo muy bien.